¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos, nuevamente en su programa El Mensaje de la Biblia. Hace unos días publiqué un artículo en mi página de Facebook sobre la resurrección de Jesús. Y publiqué ese escrito en varias páginas más, en varios foros más. En uno de ellos, un amigo de otra congregación me formuló varios comentarios y varias preguntas. Primero me dijo: Rafael, tu planteamiento es equivocado porque Jesús resucitó con un cuerpo espiritual. Y le pregunté: ¿y en qué tú te amparas para decir tal cosa? Entonces me dijo: hay varias razones, Rafael. Una, cuando Jesús murió, el Padre desintegró el cuerpo en el sepulcro o en la tumba de José de Arimatea. Yo le dije: ¿en qué te amparas para decir tal cosa? Ya van dos. Y me dijo: en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios, ese cordero representaba a Jesús. ¿Cierto? Y yo le dije: sí, cierto. ¿Qué pasaba con el cordero sacrificado? Yo decía: pues en algunas ocasiones se comía una parte y se quemaba la otra, o se le sacaban ciertas partes que se echaban fuera. En el caso del cordero pascual se comía prácticamente en su totalidad, a excepción de los intestinos y las cosas que estaban dentro del cordero. Y él me decía: ¿en alguna ocasión algún cordero resucitaba? ¿O algún sacrificio resucitaba? No. Los sacrificios eran destruidos o eliminados en su totalidad una vez cumplían su misión. Le dije: ¿sabes una cosa? Esos sacrificios representaban a Jesús. No estamos hablando ahí de la resurrección de Jesús, simplemente de su muerte, que es muy diferente, de su muerte vicaria, de su muerte expiatoria. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre la resurrección, específicamente en 1 Corintios capítulo 15. Porque él me citó dos versículos, me interrumpió y me citó dos versículos. Me dice: léase en 1 Pedro 3:18. Y le dije: léalo en su versión, en la traducción del Nuevo Mundo. Y él allí leyó que Cristo fue muerto en la carne, fue opuesto a la muerte, fue muerto en la carne, pero que fue resucitado o vivificado en espíritu. Y él me dice: eso significa que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, que el Padre desintegró su cuerpo en la tumba y que el cuerpo que él tenía era un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual que se materializaba y se desmaterializaba. Le dije: tú has visto ese texto en griego. La palabra griega que aparece allí para espíritu es neumatí. Neumatí es un dativo. Entonces es un dativo de agencia. Y debe decir muerto en la carne, pero vivificado por el espíritu. Y le cité varios versículos de la Biblia, de Gálatas y otros versículos donde la palabra neumatí aparece. Y le mostré el texto griego, donde neumatí se traduce por el espíritu en varias ocasiones, como dativo de agencia. Entonces le dije: vamos a ver dos versiones de la Biblia más. Y abrí la versión Nácar Colunga. Y le cité Nácar Colunga en 1 Pedro 3:18. Muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Lo mismo hizo con la nueva versión internacional. Muerto en la carne, pero vuelto a la vida, hecho nuevamente vivo o resucitado por el Espíritu. O sea, la idea que da la versión también. Así que entonces 1 Pedro 3:18 no dice que Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, invisible, inmaterial, sino que fue resucitado por el Espíritu. Inclusive le dije, podemos dejar la traducción así: muerto en la carne, pero resucitado en espíritu. Espíritu significando un cuerpo glorificado, que es muy diferente a un cuerpo inmaterial. Jesús resucitó con el mismo cuerpo que tendrán los justos cuando resuciten en ocasión de la segunda venida de Cristo. Un cuerpo glorificado, un cuerpo revestido de inmortalidad, revestido de gloria y de incorrupción, según leeremos más adelante cuando leamos 1 Corintios capítulo 15, del versículo 50 al 55. Entonces le dije: ¿y qué otro versículo me citas para demostrar que Cristo resucitó espiritualmente? Así que una vez que citó ese versículo de 1 Pedro 3:18 y vio que el texto griego ni el contexto lo apoyaba tampoco, porque le dije lo siguiente también. Le dije: mira, en Ezequiel 37 hay una visión de un valle de huesos secos. Y en esa visión del valle de los huesos secos se le llama al Espíritu para que venga y sople sobre esos huesos. Y el Espíritu sopló sobre los huesos, le dio aliento de vida a los huesos, y cuando el aliento de vida entró a los huesos, esos huesos resucitaron, se llenaron de tendones, de carne, y volvieron a la vida. Y en esa visión esos huesos secos representaban a Israel. Y fue el Espíritu Santo el agente que Dios usó en esa visión
para resucitar esos huesos. Léalo allá en Ezequiel capítulo 37. Otro caso más. Tenemos en la Biblia que no hay ninguna resurrección donde el cuerpo se haya desintegrado. Siempre que alguien resucita, resucita el cuerpo, no el espíritu solamente. Cuidado con eso. Entonces, porque estas personas me dicen, no, Cristo murió en la carne, pero su cuerpo fue deshecho, desapareció. Jamás ese cuerpo lo volvió a tener. Ese cuerpo fue desintegrado totalmente. Eso no es lo que dice la Biblia. Si eso hubiese sido así, eso no es resurrección, porque la resurrección implica resurrección del cuerpo. ¿Dónde dice eso la Biblia? En 1 Corintios capítulo 15. Pero antes de leer eso, en el capítulo 15 del versículo 35 en adelante, este individuo me citó, este hermanito me citó 1 Corintios 15:50, donde dice lo siguiente en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que él me dice, carne y sangre representa esto. Esto no puede entrar al cielo. Y yo le dije, ven acá, ¿qué dice en 1 Timoteo 2:5? Que tenemos un abogado, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre. No dice Jesucristo espíritu. Pero vamos a quedarnos aquí en 1 Corintios 15:50 y veamos los contrastes. Por ejemplo, dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Note usted los contrastes, los marqué en diferentes colores. Los judíos escribían en los tiempos de Jesús usando un sistema que se llamaba quiasmo o paralelismo inverso en su poesía, y muchas veces en la prosa lo hacían también, como en este versículo. Así que entonces tomaban dos ideas y las corrían juntas a través de su escrito, de su prosa, de su poesía, de sus escritos, inclusive en la Biblia, y las corrían paralelas. Por ejemplo, aquí tenemos ese caso de un quiasmo, paralelismo inverso. Carne y sangre es sinónimo de corrupción, y el reino de Dios es sinónimo de incorrupción en este versículo. Así que carne y sangre en este versículo, en este contexto, no se refiere a esto. Se refiere a la corrupción, a un cuerpo afectado por el pecado, a un cuerpo afectado por la muerte, un cuerpo corrupto, un cuerpo caído, un cuerpo débil, un cuerpo sin gloria alguna, un cuerpo que ha perdido la imagen de Dios a causa del pecado. A eso es lo que se refiere a la expresión carne y la sangre. Corrupción. Por eso dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? La incorrupción. Allí nada corrupto puede entrar. Porque carne y sangre significan corrupción. Y el reino de Dios significa incorrupción en este contexto. Es más, hay varios versículos más. El versículo 42, por ejemplo, 1 Corintios 15:42, dice lo siguiente. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Así que mira los contrastes en el 42. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Eso es lo que dice prácticamente aquí. Que la corrupción no puede entrar o heredar el reino de Dios, no el cuerpo físico. De eso no es que está hablando allí. Respetemos los contextos. Veamos el versículo 43. Dice el versículo 43. Vamos a ver por aquí. Se siembra en humillación, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Veamos los contrastes ahora. Deshonor y gloria. Debilidad y poder. Son dos contrastes. El deshonor es contrario a la gloria y la debilidad es contraria al poder. 44. Dice allí, en el 44, se siembra cuerpo animal, dice la versión Biblia textual, cuarta edición, que es la que estoy utilizando, porque la palabra realmente en griego significa animal. Otras Biblias ponen natural, escriben natural o traducen natural, que es correcto también. Cuerpo animal significa cuerpo natural, se refiere a este cuerpo físico, ¿ok? Al cuerpo con el que estamos viviendo en estos momentos. Resucita en cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, y hay también espiritual. Así que hay un cuerpo natural o animal y hay un cuerpo espiritual. El cuerpo natural es el cuerpo que tenemos nosotros en estos momentos. El cuerpo espiritual es el cuerpo que tendremos cuando Cristo venga por segunda vez. Un cuerpo glorificado e incorruptible. ¿Ok? Ahora, no es un cuerpo diferente a este, en el sentido de que no tendrá carne ni manos y será invisible. No, señor. Es este mismo cuerpo, pero transformado, como el apóstol Pablo mismo lo explica en los versículos siguientes, a partir del versículo 51 en adelante. Espérense un momentito. Próximo versículo. 45.
Dice allí el 45, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Así que el primer Adán fue un alma viviente, pero el segundo Adán es un espíritu vivificante porque él da vida, lo que no puede hacer un ser humano ahora. Tendremos un cuerpo similar al cuerpo glorificado de Jesús cuando seamos resucitados, si es que morimos, o seamos transformados también cuando Cristo venga por segunda vez y estemos vivos. Si hemos muerto, si hemos sido muertos, resucitaremos transformados. Si estamos vivos cuando Cristo venga, seremos transformados también. ¿Okay? Así que entonces, versículo 46, dice lo siguiente, pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. Así que entonces dice el versículo 47, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. Así que entonces tenemos dos hombres, el terrenal y el celestial. El terrenal es Adán, el celestial es Jesús. Seguimos leyendo. 47. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo. 48. Como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. Y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. 50. Pero esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y ya explicamos eso. O sea, eso no se refiere al cuerpo físico como tal, a esta carne natural. Se refiere a la corrupción que hay en nuestra carne. Carne y sangre son sinónimos de corrupción y el reino de Dios es sinónimo de incorrupción. Nada corrupto entrará al reino de los cielos. Eso es prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en esos versículos. Pero seguimos leyendo. Versículo 51. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y explica ahí más adelante en el versículo 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Luego dice el 53, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Cristo venga por segunda vez, no antes. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, tragada fue la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Eso es lo que establece clara y llanamente la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Te pregunto, ¿cómo resucitó el hijo de la viuda de Naín? El hijo de la viuda de Naín. ¿Cómo resucitó Lázaro? ¿Cómo resucitó la hija de Jairo? Y tantos otros que resucitaron, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Resucitaron con sus propios cuerpos. El espíritu volvió al cuerpo y el cuerpo se levantó. No hay resurrección sin cuerpo. Ahora, mira el versículo 35, la pregunta tan interesante que el apóstol Pablo hace para ir redondeando el tema de este programa de hoy. Pero dirá alguno, ¿cómo son resucitados los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo son resucitados los muertos? Porque este amigo que me estaba contradiciendo, que me estaba refutando, decía que los 144,000 resucitaron en espíritu. Y según mueren, resucitan en espíritu y se van para el cielo, porque ellos son la clase celestial. Ya expliqué en el programa anterior de los 144,000 que eso es un error. Vamos a ver cómo es la resurrección. Segundo, no hay resurrección hasta la segunda venida de Cristo. Repito otra vez, no hay resurrección sino hasta la segunda venida de Cristo. Es imposible que a partir del año 1918 los 144,000 resuciten en espíritu. Eso no lo establece la Biblia. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán cuando Cristo venga por segunda vez con grande poder y gloria. Cuando todas las naciones le vean viniendo, cuando venga con todos sus ángeles, unos serán tomados y otros serán dejados, dice Mateo 24, 40 y 41. Cuando venga el sonido de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, juntamente con ellos, saldremos a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primera a Tesalonicenses 4,
15 al 17. Ahora, vamos a ver cómo el apóstol Pablo contesta la pregunta de cómo resucitar a los muertos. Porque así que resucitaremos nosotros. Así fue que resucitó Jesús, no de otra forma. Vamos a ver, versículo 36. Insensato, lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Paramos aquí. Para tú poder revivir, para tú poder resucitar, tienes que morir. Si no mueres, no resucitas. Desgraciadamente hay cristianos que creen que cuando se mueren, la mente se queda viva, la conciencia se queda viva. Mueren pero quedan conscientes. Señores, si se muere y se queda consciente, no ha muerto nada. Eso es un tamaño error que la palabra de Dios no enseña. La Biblia dice que los muertos nada saben y que su memoria es puesta en olvido. También su amor, su envidia y su odio fenecieron ya y nunca más tendrán más parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el 9, 5 y 6 y 10. Le hace también allí en Job capítulo 7 y en Job capítulo 14, donde el patriarca Job habla de la muerte. Es el fin, es la cesación de la vida, es el fin de nuestra existencia. El polvo vuelve a la tierra de donde procede y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice allí en el libro de Eclesiastés 12:7. Si el espíritu que vuelve a Dios cuando morimos es una entidad consciente, como enseñan algunos, entonces cuando vino de Dios era una entidad consciente. Buena teología mormona, pero muy mala teología bíblica. Cuando morimos dejamos de existir, dejamos de pensar, dejamos de actuar, dejamos de sentir, dejamos de ver, dejamos de ser. No me venga con la parábola de Lázaro el rico, porque eso es una parábola que analizaremos en un próximo programa. Quizás en el próximo programa esté pendiente, porque eso tampoco es lo que dice allí. Y está hablando de otra cosa. Así que aquí dice que para usted poder vivir, tiene que morir primero. Para revivir, tiene que morir primero. Tiene que cesar la vida. Y mira el ejemplo que el apóstol Pablo usa. 37. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que llegará a ser, sino un grano desnudo de trigo o de algún otro grano. Así que entonces el apóstol usa el ejemplo de la semilla. Usted coge una mata de maíz sembrada, cosecha el maíz fresco, tierno, y saca ese maíz tierno y lo pone en tierra para sembrarlo y se le pudre. No sirve, se pudre. Para ese maíz volverse semilla, usted tiene que secarlo, sea al sol o donde sea. Ese maíz tiene que secarse. Esa savia tiene que cesar de circular en esa semilla, en ese grano. Se pone duro como una piedra. Se muere. Está muerto, está inerte. No hay circulación, no hay vida ahí. Pero cuando esa semilla se coloca en el polvo de la tierra, germina, vuelve a la vida. En esa semilla se contienen todos los elementos, importantes de... Déjame apagar este teléfono porque no pensaba que lo tenía prendido y así no me interrumpe más el programa. Entonces, cuando esa semilla se pone en la tierra, germina. Y al germinar, surge una planta idéntica a la que murió, a la que se desintegró, a la que se deshizo. Por lo tanto, el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la semilla. Usted muere, Dios recoge la semilla que es el espíritu, y entonces lo planta en tierra nuevamente, en la resurrección, y surge la persona a quien pertenece ese espíritu. Por ejemplo, si yo voy a África, en un safari, y me comen 4 leones, se quedan con hambre, porque yo soy flaquísimo, me comen 4 leones, uno se lleva un brazo, uno se lleva el torso, uno se lleva las piernas, otras lleva el otro brazo, o una pierna, o lo que sea. Entonces, pasan los días, me digirieron, luego me soltaron en forma de excrementos. Un león se fue para el norte, uno para el sur, uno para el este, otro para el oeste, en diferentes lugares. Con el paso del tiempo esos excrementos se volvieron polvo, se desintegraron, se volvieron polvo, y el viento los arrastró, ¿sabes a cuántas millas de distancia posteriormente? O el agua, una inundación. ¿Dónde Dios va a conseguir ese cuerpo mío para resucitarlo? ¿Se da cuenta? A Dios no le hace falta mi cuerpo para resucitarme. A Dios le hace falta polvo, porque Él tiene el soplo de vida. Así creó Adán. Sopló Dios en el polvo de la tierra, que ese muñeco que Él creó, en ese hombre que Él creó de barro, de polvo, de la tierra, aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Así que entonces la resurrección, Dios simplemente pone el espíritu de nosotros en tierra, y ahí sale la persona a quien pertenece a ese espíritu. Así pasa con la semilla. Usted siembra una semilla de maíz, nace una mata de maíz. Si usted siembra una semilla de trigo, nace una mata de trigo.
Por lo tanto, si murió un hombre, y Dios planta el espíritu de ese hombre, sale el mismo hombre que murió. Pero en este caso, incorruptible, glorificado, para vivir para siempre jamás. Ah, pero Rafael, me dice esta persona. Pero si es que cuando Jesús resucitó, María no lo reconoció. María Magdalena no lo reconoció. Lo confundió con el hortelano, con el Señor que guardaba el jardín. Yo le dije, mira, tienes que leer bien ese capítulo 20 de Juan. María fue al sepulcro no a darle la bienvenida con las mujeres. No fue una comitiva de bienvenida. Esas mujeres fueron allí a ungir, a embalsamar el cuerpo de Jesús. Porque ellas no creían que él iba a resucitar. Ni su madre le creyó que él iba a resucitar. Ni sus discípulos. Nadie le creyó. Por eso nadie estaba allí en la tumba de José de Arimatea esperando el tercer día que él resucitara. Nadie le creyó. Así que está oscuro, dice allí en Juan 21. Estaba oscuro, estaba de noche todavía cuando María llegó allí. Era de madrugada, de noche, oscuro. El sol no había salido. En la oscuridad, allí no había postes de luz de alumbrado como ahora. Oscuro estaba eso allí. Así que entonces, encima de eso, estaba llorando. Las lágrimas empañan la visión, ennublan la visión. Ella ve a este hombre en la oscuridad, los ojos llenos de lágrimas, y seguro lo confundió con el que cuidaba los sepulcros, el hortelano. Le dice, Señor, si tú te lo has robado, dime dónde lo has puesto. Fíjese la incredulidad de María Magdalena, a dónde llegaba. No se le ocurrió pensar, mira, salió de la tumba, resucitó. Sino, se lo robaron. No le creyeron a él que él iba a resucitar. Así que por esa razón no lo conoció María. Incredulidad, oscuridad y lágrimas en los ojos. Pero entonces Jesús le dice, María. Y María se la abrazó encima, a abrazarlo. Y Jesús le dice, suéltame, no sigas tocándome. No he subido a mi Padre todavía. Iban dos discípulos camino de Maús. Y me dice este hombre, tampoco lo conocieron. Y yo lo llevo a Lucas 24. Porque estos dos discípulos camino de Maús no reconocieron a Jesús. Dice la Biblia en Lucas 24 que sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Ah, pero él se desapareció de la vista de ellos. De la misma forma que Felipe se desapareció de la vista del etíope. Y Felipe no era Jesús. Le pregunté, ¿puede algún hombre caminar sobre las aguas? ¿Descalzo o con zapatos? Me dice, no. Dije, Jesús caminó sobre las aguas del mar, de Galilea o del mar, y no se hundió. Eso es un milagro. Jesús tiene poder para hacer eso y para hacer más. No limites el poder de Jesús. Ah, pero los discípulos en el aposento alto dijeron que era un fantasma cuando lo vieron, que era un espíritu. Seguro, porque ellos estaban allí encerrados por miedo a los judíos. Los dos que iban camino de Maús, cuando Jesús se le manifestó y lo conocieron, cuando les abrió las escrituras y le quitó el velo de los ojos, ellos regresaron rápidamente a Jerusalén a dar las nuevas a los otros que estaban encerrados en el aposento alto. Tomás no estaba allí. La Biblia no dice dónde Tomás se metió. Entonces estos estaban allí con puertas y ventanas cerradas por miedo a los judíos. No estaban celebrando un culto, como dice el padre Luis Toro. No estaban allí celebrando un culto el primer día de la semana. Ellos vivían en el aposento alto y estaban allí encerrados por miedo a los judíos desde mucho antes, desde que crucificaron a Jesús. ¿Okay? No había un culto religioso. Estaban encerrados, asustados. Llegan estos dos hombres, tocan a la puerta, entran, mira, hemos visto a Jesús, y de momento Jesús se hace visible. Y empieza esa gente a gritar como si hubieran visto a Gasparín, el fantasma amistoso. Y comenzaron a gritar, espantados, pensando que veían un espíritu. Y Jesús le dijo, palpad y ved. Mirad, yo mismo soy. Yo no soy otro, ¿no? Yo mismo soy, palpad y ved, yo mismo soy. Que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos, el costado y los pies. Y ellos se regocijaron viendo al Señor. Así que si el Padre desintegró el cuerpo de Jesús, como este amigo me decía, ¿cómo es posible que el cuerpo resucitado tenga las mismas heridas en las manos, en el costado y en los pies? No puede ser. Jesús resucitó tal y como Él murió. En Juan capítulo 2, versículos 19 al 21, Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba allí con los judíos, que le pidieron una señal. Estaban allí en Jerusalén frente al templo. Y Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no dijo, destruyan ese templo, sino destruid este templo. Ellos no captaron el mensaje de Jesús. Ellos dijeron, Señor, en 46 años fue edificado ese templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Mas Él se refería al templo de su cuerpo.
Por eso cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de las palabras que Jesús les había dicho. En Juan 2, aquí en la Biblia, en Juan 2, 19 al 21, Jesús estableció y profetizó claro y llanamente que Él iba a levantar su cuerpo del sepulcro, no otro cuerpo. El Padre no desintegró el cuerpo de Jesús en la cruz de Calvario. Jesús resucitó glorificado, transformado. Dejó ese cuerpo que se cansaba, ese cuerpo que le daba hambre, ese cuerpo que le daba calor, ese cuerpo que le daba sed, lo dejó atrás. ¿Verdad? Eso fue transformado, fue eliminado. Esos elementos asociados con la carne pecaminosa que Él tomó fueron quitados. ¿Ok? Y entonces Él fue glorificado, resucitó glorificado. ¿Cómo resucitaremos nosotros? Resucitaremos nosotros si morimos antes de que Cristo venga, con cuerpos glorificados semejantes al cuerpo de Jesús. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Para hacer la historia corta, el amigo se retiró del foro y no siguió hablando conmigo del tema. Y así son. Cuando se ven perdidos, se van. Entran a criticar, a contradecir. Y cuando uno los confronta, se van. No aceptan que están equivocados. Bueno, mis amigos, no tenemos tiempo para más. Que Dios te bendiga y te guarde.